Sin más, quiero darle la bienvenida a esta inauguración oficial para que nos deje inaugurada la reunión al presidente de la Sociedad Interamericana de Prensa, Jorge Canavati, presidente y CEO del grupo OPSA de Honduras. Así que muchísimas gracias, Jorge, y te cedo la palabra. Gracias, Ricardo. Muy buenos días a todos. Vamos a iniciar esta importante reunión de medio año. Para mí es un placer verlos de nuevo, aunque sea en pantalla. Y espero y les estamos trabajando arduamente con Ricardo para que en octubre nos podamos reunir en persona en la Asamblea de Madrid. Debo inaugurar esta reunión de medio año, lamentablemente en un nuevo y preocupante contexto global debido a la invasión de Rusia sobre Ucrania. En un mundo tan globalizado e interconectado, podemos sentir en carne propia una guerra tan lejana como que si ocurriera a metros de distancia. Y aunque estamos más optimistas por ya estar en una época de pospandemia, entendemos que no podemos bajar la guardia. Ambas cosas, la guerra y la pandemia, con sus causas y efectos, fuentes de desinformación y propaganda, gritan a los cuatro vientos la renovada importancia que tiene nuestra profesión, el periodismo libre e independiente, para hacer que la verdad sea la tabla de salvación de la democracia y el desarrollo de nuestras sociedades. Pese a este concepto que ninguna persona razonablemente democrática debería de desconocer, nos encontramos frente a un panorama desconsolador en nuestro continente. El irrespeto al trabajo de los periodistas y de los medios es colosal, tanto de dictadores, gobernantes autoritarios, narcotraficantes y funcionarios democráticos de la boca para afuera. En unos instantes y durante todo el día podremos apreciar los riesgos y desafíos para la libertad de prensa y también las acciones que debemos tomar para solucionar tiempos tan caóticos como el que la sociedad sufre en Nicaragua. No ahondaré en detalles porque lo hará Carlos Jornet en un instante, nuestro presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información, así como los vicepresidentes regionales a quienes agradezco su trabajo. Quiero ahora poner énfasis a otro grave problema que afecta a la libertad de prensa. Más allá de las agresiones a los periodistas y los ataques a los medios, se trata de la indeleble situación económica y la sostenibilidad de los medios. No hay un medio que está libre del yugo de la crisis económica. La intrínseca que tiene que ver con la reducción de la publicidad, otrora el mayor sostén, la del contexto de crisis económica general de nuestros países. Ante esta tormenta perfecta, los medios buscamos recetas diferentes para sobrevivir y para que no se sigan expandiendo las arenas de los desiertos informativos que se extienden desde Alaska a Tierra del Fuego. Más allá de nuestros pecados internos, de haber dilatado y no haber abrazado a tiempo modelos de negocio más eficientes, entendemos que la crisis económica se ha profundizado debido al papel que vienen jugando las plataformas digitales que han absorbido un altísimo porcentaje de la publicidad digital. Con su tecnología, datos sobre audiencias, recursos económicos, pero sobre todo con los contenidos periodísticos de los medios que los medios han creado, ellos han creado una fórmula de ingresos muy exitosa en detrimento de nuestra industria. Por ello, y con más intensidad desde el año pasado, hemos venido luchando para que las plataformas digitales reconozcan su responsabilidad y paguen una remuneración justa a los medios por los contenidos periodísticos que utilizan para generar ganancias. Hasta ahora hemos encontrado comprensión de parte de las plataformas, las que siguen lanzando programas de apoyo a nuestra industria, que agradecemos, pero que reclamamos que no son suficientes. Venimos remarcando esto en forma sistemática y con contundencia a través del grupo de trabajo que conformamos con más de 20 organizaciones de las Américas y de Europa. Las plataformas siguen tratando de dilatar el tema, el pago por contenidos,
así como tener reuniones de trabajo periódicas y sistemáticas para negociar acuerdos que sean justos para los medios de comunicación. No estamos pidiendo regalos ni subsidios. Estamos reclamando que nos paguen por nuestros contenidos que utilizan para generar ganancias. Reclamamos nuestros derechos de autor. Los medios son empresas que para operar legalmente necesitan generar dinero de su trabajo creativo para poder pagar sueldos, impuestos y gastos operativos. Nosotros no podemos evadir nuestras responsabilidades y las plataformas tampoco deberían evadirlas. En pasadas asambleas estábamos motivados por los cambios que se vienen dando favorablemente en el mundo, como la ley de Australia y la de varios países europeos, que han obligado a las plataformas a negociar con los medios y periodistas por el precio que deben pagar por los contenidos. Y hoy, en esta reunión, estamos más motivados aún, porque los cambios ya se están haciendo palpitar en nuestro continente. El 5 de abril, el Poder Ejecutivo de Canadá introdujo una ley en el Parlamento que, de aprobarse, insta a los medios y las plataformas a enfrascarse en negociaciones directas para que estas últimas paguen por contenido. Si bien la ley es similar a la de Australia, la importancia de la ley canadiense es que obliga a las partes a una mayor transparencia y no deja huérfanos a medios pequeños y medianos como ha ocurrido en otros países. También estamos conscientes de una ley parecida que se está debatiendo en Brasil y que en las últimas semanas el tema sufrió algunos retrocesos debido a la falta de una visión conjunta entre la Asociación de Medios y Periodistas, la cual ha sido asusada por las grandes plataformas. Entendemos que la ley brasileña trata de arreglar muchas brechas y desequilibrios que causa el Internet, y tal vez ello desemboque en afrontar problemas a través de leyes por separado. También tenemos centrado optimismo en que en Estados Unidos se siga discutiendo en el Congreso numerosas iniciativas sobre Internet y las plataformas, entre ellas una parecida a la de Canadá. No sabemos si esa iniciativa tiene la fuerza necesaria todavía, pero sí estamos convencidos que va por el camino adecuado. Esta es una realidad que era impensada cuando incluimos el tema de los derechos de autor en nuestra declaración de Salta en octubre del 2018. Salta fue el comienzo de nuestra lucha que esperamos que pronto llegue a buen término. Estamos muy contentos de que estos temas sobre sostenibilidad serán abordados mañana durante todo el día y que también la UNESCO los traiga a colación a través de la declaración de Windows 30, que expresa que la sostenibilidad económica de los medios es un requisito previo clave para su independencia. Mañana veremos cómo la UNESCO enmarca este tema de la sostenibilidad de los medios como un elemento relevante de los objetivos del milenio. Gracias al UNESCO y a nuestro trabajo, este tema no estará ausente el Día Mundial de Libertad de Prensa que se celebra el 3 de mayo en Punta del Este, Uruguay. Ahí estaremos presentes en varios paneles especiales en los que podremos amplificar nuestra voz sobre esta lucha. También este evento servirá de tribuna para que reclamemos a los gobiernos que el tema de sostenimiento de los medios es una cuestión de responsabilidad democrática y que debe activar diferentes mecanismos de apoyo, siempre y cuando entiendan que el valor indispensable que está en juego es la independencia de los medios. Cedo ahora la palabra a Carlos, aunque quiero reiterarle a él y a todos los vicepresidentes regionales de la Comisión de Libertad de Prensa e Información el agradecimiento por el trabajo invaluable que han realizado a favor de la libertad de prensa, del periodismo y la democracia. Muchísimas gracias y esperemos que tengamos una exitosa reunión de medio año. Gracias. Muchas gracias a ti, presidente. Buen día, colegas del continente. Bueno, y también a quienes nos ven y escuchan desde otros puntos del planeta, gracias a esta modalidad virtual que no buscamos ni deseamos, por cierto,
pero que también tiene sus ventajas, ¿no? Bueno, iniciamos ahora el análisis de la situación de las libertades de prensa y de expresión en las Américas. Vamos a dedicar a esta cuestión vital para la democracia el resto de esta primera jornada. Estamos cerrando un semestre negro para el periodismo de las Américas, cargado de acciones ominosas contra las libertades de expresión y de prensa. Un periodo que, junto al semestre anterior, iniciado en abril de 2021, definen un año con cifras récord de periodistas asesinados, encarcelados, condenados y forzados al exilio, y medios de larga trayectoria allanados y expropiados por gobiernos autoritarios y alejados de toda institucionalidad. Todo esto ocurre, como seguramente no escapa a ninguno de ustedes y como bien lo ha expresado el presidente Kanahuati, en un contexto extremadamente adverso que complica la sostenibilidad de las empresas. El mundo vive lo que al parecer son los últimos coletazos de la pandemia que nos afecta desde hace 2 largos años. Pero cuando comenzábamos a reponernos de ese tsunami, la invasión de Rusia a Ucrania desencadenó una tragedia humanitaria en el corazón de Europa. Permítanme leer un párrafo vinculado con el conflicto que nos mantiene en vilo. Dice así: unidades rusas especiales invadieron Ucrania y ocuparon instalaciones claves. El gobierno ruso y el presidente Putin en persona negaron una y otra vez que se tratara de tropas rusas y los describieron como grupos de autodefensa espontáneos que podían haber adquirido equipamiento de apariencia rusa en tiendas locales. Mientras hacían esta ridícula afirmación, Putin y sus ayudantes sabían muy bien que estaban mintiendo. Y agrega: los nacionalistas rusos pueden excusar esta mentira aduciendo que servía a una verdad superior. Rusia está enzarzada en una guerra justa, y si está bien matar por una causa justa, ¿no es evidente que también está bien mentir? La causa superior que en teoría justifica la invasión de Ucrania es la preservación de la sacrosanta nación rusa. El texto, los párrafos que acabo de leer, fue escrito por el historiador israelí Yuval Harari y es parte de su libro 21 lecciones para el siglo XXI. Ya habrán podido deducir, porque esa obra fue editada en 2018, que Harari no hablaba de la guerra actual, sino de la invasión de la península de Crimea en 2014. ¿Por qué lo menciono hoy? Perdón. Porque la misma matriz fue aplicada ahora por Putin para lanzar la nueva embestida contra Ucrania. Y aquel episodio de Crimea, que no motivó grandes reacciones de la comunidad internacional, fue entonces la antesala del drama que hoy nos sacude. El mismo Harari recuerda las quejas ucranianas por el hecho de que Putin hubiera conseguido engañar a muchos medios occidentales respecto de las acciones en Crimea y Donbass. Y advierte en ese libro: estamos viviendo en una terrible era de posverdad, cuando no solo incidentes particulares concretos, sino historias y naciones enteras pueden falsificarse. A todas las noticias falsas subyacen hechos reales y sufrimiento real, dice Harari. Miles de personas han muerto de verdad. Bueno, por fortuna, América hace décadas que no vive situaciones bélicas como las que padece Ucrania, pero sufre otras guerras que también se iniciaron con incidentes menores y que luego fueron escalando. Me refiero a las embestidas que gobiernos de origen democrático, pero fuerte deriva autocrática y autoritaria, desatan contra los derechos ciudadanos, contra la libertad,
y la vida de inocentes. En algunos casos, en aras también de presuntas verdades superiores de una causa justa. A ello se suma el accionar de la narcodelincuencia y de otras formas de crimen organizado que aprovechan la impericia estatal, claro, cuando no una abierta complicidad, para intentar imponer su ley en vastos territorios. Lo intentan y en muchos casos lo logran, como bien sabemos. En estas invasiones contra la institucionalidad, contra los derechos humanos esenciales, periodistas y medios están en general entre las primeras víctimas, tal como ocurre también en Ucrania, donde ya se contabilizan al menos 8 colegas muertos mientras ejercían su labor. Algunas cifras hablan incluso de 10 o 15. La gravedad de lo que ocurre en nuestro continente queda expuesta de modo contundente cuando vemos que en lo que va del año, en los 3 meses y medio que llevamos, México acumula la misma cifra de periodistas asesinados que un país devastado por la guerra. 8 periodistas, apenas uno menos que en todo 2021. Y desde nuestra asamblea de octubre, son 10 los comunicadores muertos por ataques en ese país y 15 si contabilizamos los 3 asesinados en Haití, uno en Guatemala y otro en Honduras. Si hacemos el cálculo desde abril de 2021, es decir, de la anterior reunión de medio año, en 12 meses fueron 24 los periodistas asesinados en el continente. 16 de ellos en México. Es decir, 2/3 solo en un país. ¿Es solo una falla de los sistemas de protección de periodistas? Bueno, como luego veremos, son evidentes las deficiencias de los mecanismos de seguridad para la prensa implementados por el gobierno mexicano, así como por los de Colombia, Brasil y Honduras. Pero no es esa la única razón que explica este pico de violencia. Hay una clara irresponsabilidad de la que muchos mandatarios, funcionarios y dirigentes políticos eluden hacerse cargo. En una carta que el 4 de febrero pasado enviamos al presidente Andrés Manuel López Obrador, advertimos que cuando se confronta con el periodismo como estrategia política, se abre la puerta a los violentos, a los intolerantes. Y agregamos, denigrar a la prensa desde la cima del poder no es un juego dialéctico, una esgrima verbal sin consecuencias, y menos aún en horas oscuras como las que vive México. Nuestro pedido de mesura, y uno casi simultáneo que hizo la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, así como los que luego hicieron el Parlamento Europeo y otros organismos y entidades internacionales, lamentablemente solo merecieron descalificaciones de parte de López Obrador. El presidente sigue con sus estigmatizaciones y burlas a periodistas y medios. Parece desconocer que los ataques contra la prensa aumentaron 85% desde que él asumió la presidencia, según un informe de la organización Artículo 19. El mismo reporte estimó que en 2021 el presidente y sus funcionarios difamaron a la prensa al menos 71 veces. Por ello, desde esta tribuna le decimos una vez más, presidente López Obrador, afronte la gravedad de la hora. Suspenda ya todo discurso estigmatizante contra medios y reporteros. Si no puede frenar la violencia, al menos no la aliente. Las agresiones y ataques a periodistas y medios se han multiplicado en los últimos tiempos en países de las 3 Américas. Y en ello tienen en general mucho que ver estos discursos políticos descalificantes y confrontativos hacia la prensa. Jefes de Estado de la región o dirigentes cercanos a ellos apelan con frecuencia a esta práctica
en un intento por desacreditar de antemano investigaciones o denuncias que publican los medios. Y ello va acompañado de acosos judiciales o administrativos, de amenazas de cancelar publicidad oficial a medios críticos, y de restricciones de acceso a información pública y para coberturas informativas. El presidente salvadoreño, Nayib Bukele, ha pasado ya a una instancia superior de la escalada contra la prensa independiente. Su gobierno aprobó varias leyes para restringir el trabajo periodístico y arrecian los abusos, los atropellos, las amenazas y las expresiones hostiles contra medios y comunicadores. ¿Y qué decir del régimen venezolano que encabeza Nicolás Maduro? Los ataques sistemáticos y las persecuciones contra el periodismo independiente culminaron con la toma de las instalaciones del diario El Nacional por parte de las Fuerzas Armadas. Lo hicieron sobre la base de una absurda e ilegal sentencia por supuesta difamación en un juicio iniciado por Diosdado Cabello, uno de los exponentes del chavismo. Venezuela logra así un triste récord de más de 120 medios que desaparecieron o debieron quedar solo con versiones digitales bajo el régimen de Maduro por el ahogo que se les impuso. Pero sin duda que la persecución administrativa y judicial más grave en estos últimos 6 meses tuvo lugar en Nicaragua. Ya no hay espacio para actitudes tibias, especulativas o confusiones de falsos progresistas. El matrimonio Ortega-Murillo busca la extinción del periodismo independiente. Sus ansias de poder no admiten críticas. En su concepción, no hay lugar para la libertad de pensamiento. Quien piensa distinto y se atreve a expresarlo debe ir preso o exiliarse. El colega Emilio García Ruiz, director hoy del San Francisco Chronicle, decía en estos días en una entrevista que me llegó ayer o anteayer, que lo primero que hace un fascista es atacar a la prensa. Esto lo sabemos muy bien en Latinoamérica y no nos sorprende. Lo que sigue sorprendiendo es que intelectuales y políticos presuntamente progresistas sigan apoyando a dictadores como Ortega. En realidad no sorprende, porque los extremos ideológicos siempre se asemejan. Cada vez cuesta más diferenciar a populistas de derecha y de izquierda. Se estima que desde junio de 2021, 75 periodistas y dueños de medios nicaragüenses fueron forzados al exilio. Y después de la burda parodia electoral del pasado 7 de noviembre, la justicia del régimen montó simulacros de juicios para condenar de manera irregular con varios años de cárcel a dirigentes, a activistas y a 6 periodistas, 3 de ellos directivos de la prensa. Entre estos, nuestro vicepresidente regional, Juan Lorenzo Holman Chamorro, a quien le enviamos un cálido abrazo, gerente general de ese emblema del periodismo de Nicaragua. Este ataque a la libertad de prensa completa la embestida iniciada el año pasado con el asalto a las instalaciones de la prensa, de Confidencial y de 100% Noticias. Elevamos por ello nuestra voz para decir: Daniel Ortega, no siga traicionando el ideal de libertad del pueblo nicaragüense que alguna vez usted enarboló y que hoy reprime con salvajismo. Nicaragua se asemeja hoy cada vez más a la Cuba castrista, donde 2 colegas debieron exiliarse recientemente y otros 2 fueron encarcelados. En la isla se reiteran las persecuciones y ataques a periodistas, las condenas a prisión por reclamar más libertad y las restricciones para el ejercicio del periodismo. También la vigilancia digital, como en El Salvador y en Venezuela.
Alarma asimismo el acelerado deterioro de la libertad de prensa en Perú bajo la administración de Pedro Castillo. Vuelvo entonces a aquellos textos de análisis con los que comencé esta síntesis del periodo. Al igual que en Ucrania, en materia de libertades públicas y derechos ciudadanos, la región va encendiendo señales de alarma que desde la CIP buscamos detectar a tiempo. Porque solo con una fuerte y oportuna reacción internacional se puede intentar contener a tiempo que escalen los conflictos, como ocurre en Europa, o que se produzcan degradaciones institucionales como las que hoy viven Cuba, Nicaragua, Venezuela, o climas de violencia extrema como el que padecen México y varios países centroamericanos. En todos estos casos suele estar presente la posverdad, la manipulación informativa, la difusión de relatos que se repiten como verdades consagradas. Se apela a causas justas, a verdades superiores, para justificar una descalificación, una persecución administrativa, una causa judicial amañada, la privación ilegal de un derecho, una expropiación, un encarcelamiento. Quienes dicen representar al pueblo entienden que toda crítica contra ello es atentar contra un principio superior. Desconocen así el legítimo e el inalienable derecho ciudadano a controlar los actos de gobierno. Hasta en democracias consolidadas como la de Canadá y Estados Unidos, se denuncian trabas recurrentes para el acceso a información ciudadana. Y en el caso de Estados Unidos persisten además los casos de acoso judicial contra medios de prensa, así como las agresiones contra periodistas que cubren protestas sociales. Valoramos y agradecemos los esfuerzos de visibilización de esta realidad realizados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y en particular por la Relatoría Especial sobre Libertad de Expresión. Pero debemos continuar trabajando. Y lo haremos junto a entidades hermanas de la región y del resto del mundo, junto a organismos multilaterales, junto a medios y agencias de noticias internacionales. Lo haremos para que el tema no salga de agenda, para que no se normalice el despotismo y la censura, para que no tropecemos una y otra vez con la misma piedra. En las próximas horas vamos a dar voz en este encuentro a familiares de perseguidos y detenidos por la dictadura de Daniel Ortega y de Rosario Murillo. Y junto a casi 3 decenas de entidades hermanas a nivel global o del continente, presentaremos un plan de acción para que Nicaragua recupere un marco de libertad y de debate ciudadano. Desde la CIP, desde esta Comisión de Libertad de Prensa, seguiremos desplegando acciones y generando alianzas en tal sentido. Este año presentaremos una nueva edición del Índice Chapultepec, nuestro diagnóstico anual sobre el grado de libertad de prensa en las Américas. También editaremos un libro que refleja el proceso de elaboración de ese relevamiento y los análisis que éste permite hacer sobre el marco que rodea el ejercicio de la actividad periodística en cada país. Y el próximo jueves lanzaremos formalmente el Seedbot, una nueva herramienta que utiliza inteligencia artificial para medir en tiempo real el clima de libertad que vive el periodismo. Pero además, y esto es lo más importante, el Seedbot nos posibilitará generar alertas tempranas, ya que recogeremos y procesaremos con mayor agilidad denuncias por violaciones a ese derecho humano esencial a difundir y a recibir información y opiniones. Para el final, algunos hechos positivos que ocurrieron en estos meses. El más reciente, como bien decía nuestro presidente, es la presentación del proyecto de ley de negociación entre medios y plataformas en Canadá,
y otras iniciativas legislativas que están en danza en Brasil y Estados Unidos. También destacamos en su momento la condena judicial en Brasil a los autores del asesinato de Pablo Medina y de su asistente, ocurrido en Paraguay en octubre de 2014, la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos favorable al Universo, su columnista político y sus directores que habían sido querellados por el entonces presidente Rafael Correa. La derogación de la ley de secretos en Honduras, el proyecto de ley sobre protección para los periodistas en Paraguay, e iniciativas legislativas sobre protección de fuentes confidenciales en Puerto Rico. Estas buenas noticias no equiparan el oscuro panorama que hemos descrito antes, pero nos permiten redoblar la esperanza y la voluntad de lucha por las libertades de prensa y de expresión en todo el continente. No bajemos los brazos ante la barbarie, hagamos oír nuestra voz, exijamos a gobernantes de todo el continente, nacionales, estaduales, locales, que brinden plenas garantías para el ejercicio de la labor periodística, que respeten y hagan respetar el derecho ciudadano a recibir y difundir información sin censuras ni presiones. A los discursos de autócratas que quieren un mundo libre de periodistas, respondamos que no hay personas ni sociedades libres sin libertades de expresión y de prensa. Porque como bien dicen las palabras iniciales de nuestra declaración de Chapultepec, una prensa libre es condición fundamental para que las sociedades resuelvan sus conflictos, promuevan el bienestar y protejan su libertad. Muchas gracias.